factura comercial, pues lógicamente le va a servir al importador en forma de representación de un hecho o de un acto económico legal, ¿no es cierto? Ustedes saben que la factura es un documento legal que acredita la compra lícita de lo que ustedes han adquirido, televisiones, radios, vehículos, ¿no es cierto? Todo lo que ustedes quieran. Si no tienen una factura, pues lógicamente, ¿no es cierto?, es una operación fuera del margen de la ley. Eso es lo que tienen que saber. Por eso también existen los documentos legales. Seguramente ustedes han llevado lo que es la factura, ¿sí o no? ¿Han llevado eso o no han llevado? Sí, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, pues la factura comercial va a tener un monto, ¿no es cierto?, que de ninguna forma, pues lógicamente yo no le puedo sacar el crédito fiscal, porque no está en territorio nacional, está en otro país, tiene otra legislación, ¿no es cierto? Entonces, en ese proceso, cuando yo compre ese material o ese artículo, pues lógicamente este va a ser, hasta el día de hoy seguimos con la transacción en dólares, ¿no es cierto? Es una moneda que lógicamente se utiliza a nivel mundial. Eso es lo que están peleando ahorita Rusia, China, ¿no es cierto? Porque la moneda en realidad, sí, norteamericana, es de uso comercial a nivel mundial. O sea, todos los países manejan y trabajan con dólares norteamericanos. Eso es lo que tienen que saber ustedes, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero comprar productos de China, ¿no es cierto?, pues lógicamente, ¿cuál va a ser la moneda en bolivianos o la moneda china? ¿No es cierto? ¿Cuál va a ser el parámetro que voy a utilizar? Pues lógicamente va a ser en dólares norteamericanos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, cuando yo realice la compra, vamos a suponer que sea por $300, pues se identifica el valor comercial o la factura comercial. Fíjense que no estoy descontando ningún porcentaje de esto. Voy a pagar los $300 y se acabó. Entonces me dirán, pero ¿y cómo va a entrar al territorio nacional? Para el territorio nacional voy a tener que pagar primero el gravamen aduanero o arancelario, dependiendo del tipo de material, ¿no?, que yo esté importando. ¿Sí? Esto va a depender, ¿sí? Tenemos dentro de lo que corresponde a las importaciones los denominados clasificadores. Y estos clasificadores tienen unos códigos específicos, ¿no es cierto?, de la materia o del material que se está comprando al cliente. No se duerma, señorita. ¿Está cansada? ¿Sí? Sí. Todos los logos están hinchados. Si quiere descansar un rato, puede ir al baño, mójese, vuélvese todo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el gravamen arancelario, fíjense, esto ya va a ser en territorio boliviano. ¿Sí? Les decía, esta codificación en específico va a señalar claramente el tipo de material o de artículo que estoy trayendo. Tiene en su codificación desde un lápiz, una aguja, ¿no es cierto?, madera, lo que ustedes quieran. En este clasificador ustedes van a encontrar y ahí va a estar el porcentaje correspondiente de cuánto tienen que pagar por gravamen arancelario. Ahora, otro punto también que ustedes tienen que conocer, que las aduanas en realidad no es un territorio nacional. ¿Sabían eso, no es cierto? La aduana que tenemos en la ciudad del Alto, por ejemplo, es un puerto libre, ¿sí?, que no tiene jurisdicción boliviana, por supuesto, ¿no? O sea, todo el material que llega ahí, ¿no?, para salir al territorio nacional, es decir, salir de la puerta de ahí, ¿no es cierto?, tiene que pagar un gravamen arancelario, ¿no es cierto? Mientras esté dentro de ese lugar, pues se supone que no tiene ningún tipo de ingreso al territorio nacional. Lo mismo que sucede, por ejemplo, con los pasajeros, ¿no es cierto? Cuando ustedes viajan a otro país, dentro del aeropuerto se pueden mover ustedes, aunque no tengan la visa, todo lo que ustedes quieran. Salen, inmediatamente les arrestan, ¿sí o no? Porque no tienen visa. Lo mismo se suscita con esta mercadería. Mientras esté en la aduana, pues lógicamente, ¿no es cierto?, va a estar ahí. Pero si sale de la aduana, pues lógicamente, si no ha pagado el gravamen arancelario, es mercadería de contrabando. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ahora, a esto, pues lógicamente, una vez que yo cancele este impuesto, ¿no es cierto?, del gravamen arancelario, se va a incorporar lo que es el IVA, el impuesto al valor agregado. Esto ya en territorio nacional. Entonces, para la recuperación o la renovación necesito el 14.94%. Esa es la restitución de la factura, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no se ha pagado ningún impuesto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, cuando ingresa a territorio nacional, ¿qué nos van a cobrar? El gravamen arancelario, de acuerdo al clasificador,
y la reincorporación del IVA con el 14.94%. Ahora me dirán ustedes, ¿por qué el 14.94%? Porque lógicamente no solamente es el 13%, sino también entra el IT, el impuesto a las transacciones, ¿no es cierto? Entonces, en un proceso de comercialización, pues lógicamente tengo que incorporarle el 14.94%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ha entendido entonces todos estos puntos? En base a esto vamos a estructurar nuestro ejercicio. ¿Sí? Las importaciones correspondientes habíamos quedado, ¿no es cierto? El valor CIF, ¿no es cierto? FOB, ¿qué más teníamos? No sé. CIE. Ya. Y otros, ¿no? Les decía, cuando les estaba dictando, en la mayoría de los casos actuamos o trabajamos con el CIF y el FOB. Son los que más se aplican en realidad. ¿No es cierto? ¿Qué será el CIF de acuerdo a lo que tienen ahí su conceptualidad, chicos? ¿Tienen sus apuntes? ¿Qué es el CIF? Costo hasta frontera, dice, ¿no es cierto? En realidad el vendedor lo que va a hacer es traernos la mercadería hasta frontera. Y a partir de ahí, pues lógicamente el comprador se hace cargo de todo eso. Ahora, en estos valores CIF y FOB, ¿qué más se va a incorporar? Los seguros. Los seguros son algo muy importante porque lógicamente van a garantizar que la mercadería primero va a llegar en perfecto estado y lógicamente va a ser la cantidad que yo he requerido, ¿no es cierto? Imagínense, voy a traer desde China, va a llegar en una semana, en un mes, llega la mercadería dañada, llega la mercadería, ¿no es cierto?, que no quería en realidad. ¿Qué hago con eso? ¿No es cierto? Entonces tengo que tomar previsiones. Por eso, dentro de las importaciones, pues es muy importante también los seguros, por si acaso. ¿Sí? ¿Y qué más se incorpora dentro de esto? Los fletes de transporte. ¿Cómo lo voy a hacer llegar hasta mi empresa? ¿No es cierto? Porque me lo van a dejar en la aduana o en la frontera y ahí voy a tener que, primero, pagar fletes de transporte, posiblemente almacenaje más, ¿no es cierto? ¿Dónde lo voy a colocar? ¿No es cierto? Entonces tengo que pagar todos esos gastos. Entonces, todos esos gastos que se generen, chicos, los vamos a ir cargando a la cuenta de importación de materia o materia prima. Pero hay un punto importante. Voy a utilizar materia o materiales en tránsito. ¿Sí? Esta cuenta, jóvenes y señoritas, me va a servir justamente para ir cargando todos los gastos que se vayan generando hasta la llegada, ¿no es cierto?, a mi empresa, materiales en tránsito. ¿Por qué me dirán en tránsito? Porque todavía no ha llegado, ¿no es cierto?, esa adquisición. Entonces, aquí le voy a cargar lo que son los gravámenes arancelarios, IVA, fletes de transporte, carguillo, descarguillo, ¿no es cierto?, ¿sí? Y una serie de gastos que se vayan generando, esta cuenta va a absorber, ¿sí?, hasta que llegue hasta nuestra empresa. Una vez que llegue, voy a trasladar este valor, voy a dar de baja y lo voy a cargar a la cuenta inventario de materiales, ¿sí?, y suministros. Entonces, esto se va a dar de baja y va a absorber la cuenta inventario de materiales y suministros. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces, esta cuenta transitoria, pues lógicamente, no está encargada de absorber todos esos gastos que generemos por la importación de materiales. ¿Está bien? ¿Se ha entendido, chicos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, en base a estos datos, pues hacemos nuestro ejercicio. Ejercicio número 9. Importación de materia prima. La empresa industrial Amanecer SRL efectuó la importación de 10.000 kilos de materia prima a un costo de $7.000. ¿Sí? Aquí vamos a colocar datos auxiliares. Tenemos entonces primero 10.000 kilos por un costo unitario por kilo de $7. Dólares 7. Muy bien. 10.000 por 7, chicos. 70.000, ¿pero qué? 70.000 dólares. Muy bien. Ahora,
¿Cuánto es el tipo de cambios? A ver, vamos a ver, según 6.96. El tipo de cambio es de bolivianos 6.96. 487.000 exactos. Listo. Este en realidad sería el valor de la materia prima. Es esto en realidad. La factura comercial, ¿no es cierto?, asciende a 487.200. ¿Sí? Aquí ya no le puedo sacar IVA ni nada, chicos. ¿Sí? Esto es lo que me cuesta en realidad traer la materia prima en otro país. ¿Está bien? ¿Qué más tenemos? Hasta SIP dice, ¿no? Frontera habiendo enviado de forma anticipada el valor de la mercadería al proveedor. El mismo se encarga a una empresa transportadora para el traslado de mercadería hasta los almacenes de la empresa, cancelando la factura por servicios de transporte de bolivianos 3.000 kilos. Entonces, aquí voy a sumar lo que son los fletes de transporte. Bolivianos 3.000 kilos. Simplemente son datos auxiliares, ¿no es cierto? Entonces, para trasladar estos 10.000 kilos, estoy también gastando en fletes de transporte, ¿cuánto? 3.000 kilos. Entonces, estos 3.500 voy a tener que sumar a estos 487.200. ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿no es cierto? Sí o no. Ahora, aquí la pregunta del millón. Dentro de lo que corresponde el transporte pesado, cuando estoy trayendo desde Iquique, Chile, hasta frontera de Bolivia, ¿existirá una facturación por ese traslado? No, no es cierto, no existe. ¿Sí? Sí podría existir una facturación, ¿no es cierto?, de una empresa, ¿no?, de transporte dentro del territorio nacional. Más aún, simplemente tendría que ser en territorio nacional. Si yo ya me voy hasta frontera, jóvenes y señoritas, ya no pago impuestos. Es decir, si estoy llevando mercadería desde La Paz hasta Iquique, ¿no es cierto?, no hay un pago impositivo. Están exentos del pago impositivo las empresas que se dedican a ese tipo de transporte. Pero si yo llevo de La Paz a Oruro o a Potosí, ¿no es cierto?, sí tendría que pagar un impuesto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Pues un poquito no se puede entender eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero tenía discusión con una de sus compañeras, me dicen, no discusión, sino también es después algo provechoso porque algunos compañeros trabajan en empresas. Y justo esta señorita trabajaba en una empresa de importación, ¿no es cierto?, y de exportación. Y cuando hemos hablado del sector minero, por ejemplo, el traslado de minerales desde Oruro hasta Arica, ¿no es cierto?, y generábamos un crédito fiscal, me decía, dice, pero el crédito fiscal está exento, ¿no es cierto?, de llevar, digamos, ese mineral hasta Iquique, Chile, tiene una facturación cero, ¿no es cierto? Ah, genial, ¿no es cierto? Y la señorita fue más allá todavía. Yo trabajo en una empresa de transporte pesado, me lo trajo las facturas. Y dice las facturas exento de pago de impuestos. Su factura así clarito, ¿no es cierto? Entonces, para mí, por ejemplo, es excelente, ¿no es cierto?, tener ese tipo de, no sé, claro, es importante. Por eso también les digo a ustedes que, lógicamente, dentro del flete de transportes, cuando se trata así en territorio arena, pues lógicamente está exento de pago impositivo. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más tenemos? Seguros. Los seguros son de bolivianos 700. Tenemos seguros por bolivianos 700. Ahora, aquí hay que ser enfático en este punto. Una cosa es el seguro y otra cosa son las primas de los seguros, ¿no es cierto? ¿Sí? El seguro es global en realidad. La prima simplemente es una parte porcentual del seguro. Es decir, lo que ustedes tendrían que pagar todos los meses, ¿no es cierto? Por ejemplo, el SOAT. ¿Qué pasa con el SOAT? Es un seguro obligatorio, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Se paga de forma anual, ¿sí o no? No se paga de forma mensual, pero cubre por los 12 meses, ¿sí o no? ¿Cuál es el problema de ese seguro, por ejemplo? Se te acaba el 31 de diciembre
¿sí? A partir del 1 comienza el seguro de la siguiente gestión, ¿sí o no? Pero si yo lo compro en enero, en febrero, en marzo, pues lógicamente no me van a hacer ningún tipo de descuento, ¿no es cierto? El pago es único, es decir, yo pago 1.000 y voy a seguir pagando, por más que compre en mayo o en junio, sigo pagando 1.000 bolivianos. Ese es el problema del seguro del SOAT, ¿no es cierto? Que no mide los 12 meses correspondientes, ¿no es cierto? Porque un seguro en realidad es a partir de que ustedes contratan el servicio hasta su culminación, ¿no es cierto? Ese es el seguro normal. Pero en el SOAT no, a partir del 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Por más que usted compre en febrero, marzo, abril, pues lógicamente, ¿no? Simplemente le va a cubrir hasta el 31 de diciembre. No le van a hacer descuento. 9 meses, 8 meses, 7 meses, nada que ver. Usted paga el total. Esa es la diferencia con el SOAT. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, ahí están los seguros. Y en seguros se están pagando bolivianos 700. ¿Qué más tenemos? Gastos portuarios. Gastos portuarios. ¿Cuánto? ¿850? Estos gastos portuarios, pues jóvenes y señoritas, en muchos casos, incluso hasta el lugar donde ustedes van a descargar la mercadería, tiene que pagarse un gasto administrativo de mantenimiento del lugar. Ese es el problema que tropieza, por ejemplo, Bolivia, ¿no es cierto?, cuando realiza la exportación de minerales, ¿no? Les designan específicamente un lugar para que puedan realizar ese proceso de almacenaje, se podría decir, o, ¿cómo se podría decir? Concentrado de los minerales en específico, ¿no es cierto? Entonces, como Bolivia realiza la exportación de toneladas, a veces en ese mismo lugar no existen espacios, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, lo que hace el administrador seguramente le va a generar, digamos, un lugar o un espacio que no es cerca, por si acaso. El puerto, por ejemplo, es gigantesco, ¿no es cierto? Hay lugares muy aparte, que seguramente le va a generar un gasto adicional en flete de transporte a la empresa, ¿no es cierto? Entonces, esos gastos administrativos, pues lógicamente el país de allá lo va a cobrar, ¿no? Entonces, los gastos portuarios no solamente es por dejar, sino pagar también algunos gastos administrativos que se van a generar ahí, entonces ascienden a 850. En algunos casos incluso hay pago de gastos al consulado, por ejemplo, ¿no es cierto? El consulado para algunos trámites administrativos, porque los consulados y las embajadas están encargados, ¿no es cierto?, para generar un proceso de coordinación de importación y exportación de materia prima e insumos. Para eso están los consulados. Entonces, para realizar esos procedimientos ante un consulado también le cobran, pues, a usted. Entonces, también hay gastos consulares, ¿no?, administrativos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Otros gastos en frontera por bolivianos 3.250. Gastos frontera bolivianos 3.500, ¿no? 3.250. Listo. ¿Qué más tenemos? A ver. La agencia despachadora de aduanas presenta su planilla de gastos. Muy bien. Hace 5 años, jóvenes y señoritas, ustedes no podían realizar importaciones y exportaciones de forma personal, ¿no? Eso como personas naturales o jurídicas. Es decir, yo como persona natural quiero traerme tela de China, ¿no es cierto? ¿Sí? No lo podía hacer. ¿Sí? Quería exportar, no lo podía hacer. Tenía que contratar sí o sí a una agencia aduanera que se encargaba justamente de realizar esos procesos de exportación o de importación, ¿no es cierto? Sí o sí tenía que ser. Pero ya con la nueva normativa, a partir de 5 años, cualquier empresa o cualquier persona natural o jurídica puede realizar procesos de importación y exportación de forma independiente sin la utilización de esas empresas de exportación. Ya no es una obligación, es realidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la parte, les decía, de la tela, muchas de las personas que no se venden en la Isaac Tamayo, por ejemplo, ¿no es cierto?, hacen sus pedidos de forma directa, ya no necesitan de esas empresas, ¿no?, que les ayudaban a hacer los contactos y todo eso, ¿no? Traen pues containers, traen de telas, chicos. Ahora peor va a ser, por lo que ya
la entrada del gran poder, ya se va a abrir, o sea, terrible va a ser eso, ¿no es cierto? Nosotros estamos pensando en pequeñez, ellos no. Ustedes mandan los modelos que quieren a China y China se los hace idénticos. Zapatos, lo que ustedes quieran, chicos. No simplemente ustedes le dan lo que quieren a ellos, la cantidad. ¿Cuánto? ¿No es cierto? Hay un tope mínimo de. Ustedes quieren, no sé, 200,000 metros de tela de este color y se los hacen con las características que ustedes quieran o deseen. ¿Qué les parece? ¿No? Interesante eso, ya China ya se designó a eso, a los requerimientos que tienen los compradores. Muy bien, ¿qué más tenemos? Por gastos de desonorización, la mercadería por un valor de bolivianos 2.000 o 5.200, ¿no? De los cuales 2.300 corresponden a la comisión de la agencia aduanera. Ya, solo vamos a ir así. Entonces, de los 5.200 estamos utilizando 2.300 para las comisiones descargadas, ¿no? Con todos los datos anteriores se pide preparar los costos de importación considerando que los gravames aduaneros impuestos emitidos fueron cancelados. Es decir, para el pago del gravamen aduanero o arancelario y el IVA, pues se han pagado en efectivo. Entonces vamos a aplicar caja, ¿no es cierto?, o banco, ¿no? Cualquiera de los dos. Se pide, dice, valor aduana, liquidación de gravámenes en impuestos, costo de importación bruta, costo de importación neta, registros de los asientos contables correspondientes. Muy bien, entonces vamos a hacer todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces estos son sus datos auxiliares y requisitos. Yo creo que vamos a trabajar. Comenzamos con nuestro cuadrito. Tenemos determinación de la base imponible. Determinación de la base imponible. Es decir, a través de los valores tengo que determinar esto y esto, ¿no? Entonces tengo primero el valor FOB. Valor FOB. El valor FOB viene. Esto un ratito, chicos. Me estoy olvidando de los. Yo me estoy queriendo ir directo a la evaluación. ¿Ya? Tenemos aquí detalle. Detalle, valor importado, importe en dólares. Importe en dólares. Tipo de cambio en bolivianos y tenemos el importe en bolivianos. Listo. Vayan a copiarlo. ¿Cuál será el valor FOB, chicos? Ahí tenemos, ¿no? Lo primero que hemos hecho. Ese es el valor FOB. ¿Cuántos? 487.200. ¿De dónde proviene? De los 70. En realidad, ese valor FOB debería ser factura comercial, ¿no? Valor o factura comercial debería ser, ¿sí? Pero como estamos hablando en costos, pues lógicamente le voy a colocar aquí valor FOB, ¿sí? Y nuestro valor FOB es de $70.000 al tipo de cambio de 6.96. Tenemos un importe de 487.200.
Esto ya está el valor FOB o la factura comercial. Vayamos a los fletes de transporte. Fletes de transporte. Nuestros fletes de transporte ascienden a bolivianos 3.500, ¿no? Puedo hacer de esta forma, directamente colocar el total de los 3.500 o convertirlo esto también en dólares, ¿no es cierto? Es decir, 3.500 dividido entre 6.96 para que los totales al final me salgan tanto en dólares como en bolivianos, ¿sí? Entonces, 3.500 dividido entre 6.96. 502.87 a 6, bueno, esto ya no vamos a repetir, ¿no? 6.96. ¿Qué más tenemos? Los seguros, no nos olvidamos de los seguros. Seguros. Nuestros seguros ascienden a 700. A 6.96 debe ser a $98. 100.58. 57. ¿Cuánto por fin? 57. ¿$57? 57. 100,57. 100.57. Debíamos colocarle aquí 600 o 6.960 para que sea exacto, ¿no? ¿Sí? 700 es, ¿no? Era, ¿no? Sí. Ahora sí. ¿Qué más tenemos? Gastos portuarios. ¿Cuánto tenemos en gastos portuarios? 850. Dividida entre 6.96. 122,13. 122.13. Sí. Todo esto, pues lógicamente, es fuera del territorio nacional. El valor facturado o el valor FOB, los fletes de transporte, los seguros y los gastos portuarios. Es decir, hasta el puerto, hasta ahí ha llegado con todos estos gastos. Después le vamos a incorporar los otros, ¿no? Los gastos en frontera. ¿Ya? Simplemente hasta los gastos portuarios. Y ahora, pues lógicamente voy a sacar los totales correspondientes, ¿no? A esto se lo conoce como valor sí. Costo de importación facturada se conoce. Costo de importación facturada, valor sí, o costo sí. Esto es factura, ¿no es cierto? Internacional, el valor FOB. Esto es el costo de importación factura. Sumen por favor, chicos. 492.250. En dólares 70.725,57. ya está.
Estos jóvenes y señoritas, ahorita ese es el valor que está en frontera, o sea, ya ha entrado a la aduana, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ahora, le quiero pagar el gravamen arancelario, ¿sí? De acuerdo, por eso les digo al clasificador. Eso va a depender mucho de la materia o del material, ¿ya? Si traigo, por ejemplo, no sé, telas, si traigo llantas, si traigo, no sé, televisiones, lo que ustedes quieran, chicos, en ese clasificador está, y está ahí el porcentaje correspondiente, ¿ya? Entonces, yo voy a suponer que esta materia prima, ¿no?, dentro de la importación que corresponda, le voy a añadir un 10% en referencia al gravamen arancelario de acuerdo al clasificador. Hubiera sido interesante, ¿no?, colocarle aquí, digamos, no sé, importación de telas, ¿no? Entonces hubiera buscado el clasificador, hubiera ubicado qué tipo de telas, porque hay diferentes tipos de telas, ¿no? Sí, ¿qué dicen? Seda, lona, no sé, ustedes deben conocer diferentes tipos de tela. Y cada uno pues tiene su valor porcentual. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a suponer que el gravamen arancelario corresponde al 10% y lógicamente el IVA es el 14.94%. ¿Ya? Entonces, esto ya no necesitamos. Lo voy a guardar. Ahora vamos a la liquidación de gravámenes e impuestos. Liquidación de gravámenes e impuestos. Igual lo vamos a hacer con un cuadro. Tenemos acá. Tiene 4. Ese es el cuadro. Ya está. Entonces tenemos el gravamen aduanero. Vamos a hablar de los CDIs. Pero eso ya en exportación. Eso ya vamos a hablar más rápido, ¿no? Para un poquito hablar de la importación y de la exportación. ¿Ya? Muy bien. Gravamen arancelario, la base imponible. ¿Cuál va a ser la base imponible? Va a ser este valor. ¿Sí? Ese es el valor total, que está ahí en sí. ¿Sí? Me dirán por qué. Porque son todos los gastos que se han generado, ¿para qué? Para obtener la materia. Y ahí está no solamente el valor de la mercadería, sino los fletes, los seguros y los gastos por flete. Podría ser almacenaje, carguío, descarguío, no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Se va a ir sumando y al final voy a tener la base impositiva para determinar el valor. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la base imponible entonces?
492.250. Esa es la base imponible. Todo lo que ustedes han gastado, ¿no es cierto?, es la base imponible. ¿Sí? Ese 10% ya les he dicho, viene de acuerdo al clasificador. ¿Ya? Entonces, en este tendría que ser el 10%. ¿Sí? Esto no es una constante, no es constante. ¿Sí? Va a variar de acuerdo al tipo de material o materia que ustedes están importando. Ya, cuidado que me digan, no, el 10%, no, nada que ver. ¿Sí? Muy bien. Es el 10% de 492.250. 49.225. 49.225. ¿Qué más tenemos? Tenemos el IVA. El IVA, impuesto al valor agregado, también sobre el mismo valor. Pero ahora aquí viene el detalle. Esta es la base imponible, ¿no es cierto? 492.250. Más la tasa del gravamen arancelario, es decir, más los 49.225. Sumen los dos. O sea, esto más esto. 541.000 exactos. Sí. Ahora sí, eso es creíble. Pero está bien si se equivocan, chicos, me alegra. ¿Han visto? Uno se equivoca, todos rapiditas. ¿Cuál es el porcentaje? 14.94%. Cuando ustedes realicen ese trámite ante cualquier oficina estatal, chicos, que en este caso es la aduana, no van a reflejar solamente con 2 dígitos, por si acaso, van a reflejar con todos los dígitos correspondientes. ¿Por qué me dirán? Porque en la aduana van a aplicar todos los dígitos, no le van a aplicar el 14.94, por si acaso. ¿Ya? Simplemente por objeto de estudio estamos reduciendo al 14.94. ¿Para qué? Para tener valores más redondeados, ¿sí? O valores más exactos. ¿Cuánto es el 14.94? 80.896. 80.800. Punto 37. Punto 37. Listo. Ya está. Y hasta ahí concluye nuestro segundo cuadro. ¿Se ha entendido, no? Sencillito. Esto también es sencillito. Los CDIs. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No, estos son independientes. El GA y el IVA son independientes. Les decía de los CDI, chicos. A ver, escuchen por favor. ¿Por qué vamos a hablar ahora de los CDI? Esto ya se ha entendido, ¿no? No creo que sea complicado. Esto tampoco, ¿no es cierto? No es complicado. Vamos a hablar un poquito de los CDIs. En 1994, jóvenes señoritas, el gobierno del señor Gonzalo Sánchez de Lozada ve por conveniente generar un incentivo a la exportación de los productos nacionales en cualquier área. Si ustedes querían, no sé, importar o exportar, materias primas o ya productos realizados, es lo que ustedes quieran, incluso aceites, ¿no es cierto? Oleaginosas, lo que dicen, ¿sí o no? ¿Sí? Lo que quieran en realidad. Entonces, en ese sentido, se crea lo que son los CDIs, son los certificados de devolución impositiva. Eso significa que cualquier exportador que genere ese proceso de exportación hacia otros países recuperaba, jóvenes y señoritas,
el crédito fiscal IVA más el gravamen arancelario y el gravamen arancelario. ¿Qué les parece? Pero, ¿cuál era en realidad el sentido del crédito fiscal? Pues lógicamente todos aquellos gastos operativos que se han generado para el proceso de exportación y también el proceso de producción. ¿No es cierto? Por ejemplo, si yo quiero, no sé, estas mesas quiero exportar, ¿sí? Estoy comprando barniz, clavos, no sé, todas esas facturas, ¿no es cierto?, que estoy facturando para producir esto, pues lógicamente, ¿no es cierto?, dentro del proceso de producción, se sumaba, y el momento de la exportación, todos los gastos que generaba con el gravamen arancelario, el Estado Nacional les devolvía a través de un título valor o un certificado valor. ¿Qué les parece? Que antes ustedes con ese certificado, con un cheque, se iban a cualquier agencia, ¿no es cierto?, que maneje cuentas fiscales del Estado Nacional y les devolvían en efectivo. ¿Qué les parece? ¿No? Es interesante, ¿no es cierto? Pero, lamentablemente, chicos, en 1994, a través de los problemas sociales que ha habido, justamente, se descubre de que los grandes exportadores de aceites, por eso les decía de aceites, en el sector oriental, en Santa Cruz propiamente, ¿no es cierto?, los empresarios habían realizado procesos de exportación sin que haya salido ningún tipo de mercadería del territorio nacional. Han burlado todo lo que corresponde a los registros en los consulados, ¿no?, en los, por ejemplo, en las empresas de exportación, en el CIBEC, en el sistema de ventas al exterior, ¿no es cierto? Hay diferentes instancias en las cuales se verifica la exportación de materia prima u otros productos. Entonces, ellos han hecho esos registros de forma interna. Y eso ha hecho que el Estado Nacional en realidad les devuelva millones, ¿no es cierto?, por ningún proceso de exportación. ¿Qué les parece? Entonces, una vez que comienza este problema del terrorismo, ¿se acuerdan del terrorismo? ¿No escucha eso? ¿No? ¿De qué año están nacidos ustedes? ¿Estaban en pañales? ¿Cuál terrorismo? Yo que recuerde, había una en un hotel, ¿no? En un hotel, exactamente. Un tiroteo en el cual han muerto algunos oficiales clasificados terroristas. Si es eso, sí. Sí, es eso, justamente. A ver, si es antes, no. En realidad, cuando asume el gobierno del señor Evo Morales, se gesta todo un movimiento, ¿no?, social y político desde el oriente. Es la división del Estado Nacional en dos repúblicas, ¿no? El Estado Oriental y, pues, lógicamente, el Altiplano, los collas contra los cabos, ¿no? En esa segmentación, desde Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, ¿no es cierto?, porque era así, pues, todo un eje, ¿no? Y bueno, toda esa gente, pues, lógicamente les han metido a la cárcel, les han iniciado procesos, ha habido una serie de problemas, ¿no? Yo me acuerdo desde Bacadíes, por ejemplo, ¿no?, desde Santa Cruz, desde Beni, o desde Tarija, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando empieza ese proceso del Estado Nacional de ir a realizar un proceso de fiscalización y el seguimiento que se hace a toda esa gente, encuentran y descubren justamente eso, ¿no?, de los CDIs que recae sobre la empresa SAO, que era propietario del señor Branko Marinkovic, ¿no es cierto? Y a este señor, no, en realidad no lo procesan por terrorismo, sino por defraudación fiscal, ¿no? Justamente por esto, ¿no?, por haber realizado exportaciones sin haber realizado ningún proceso, se ha embolsillado dinero, en realidad, ¿no? Por eso le han seguido el proceso. Entonces, a partir de esto, el Estado Nacional ya no devuelve en efectivo lo que antes se devolvía a través de los CDIs. Lo que hace el Estado Nacional, utiliza estos CDIs para pagar cualquier tipo de impuesto que genere la empresa. Es decir, me devuelven este valor y yo puedo pagar con esto el impuesto a las utilidades de las empresas, puedo pagar el IT, puedo pagar el IVA, el RSIVA, lo que yo quiera en realidad. Además de ello, me sirve también estos CDI
¿Para qué? Para que yo pueda traspasar este valor a otra empresa. Es decir, yo he generado, ¿no es cierto?, estos CDIs, entonces le puedo decir a la empresa, mire, yo tengo tanto valor, le puedo dar. O sea, es la condición de utilizar este valor, ¿no es cierto?, de esta certificación y traspasarlo a otra persona. Puedo hacer también eso. ¿Sí? ¿Qué les parece? No es algo clasificado específicamente para la empresa que ha realizado el proceso de exportación. ¿Ya? Existe ese traspaso de títulos valores. ¿Ya? Es interesante esto. ¿Quiénes más querían colocarse esto? Porque dice que también el arte es una forma de exportar. Los músicos querían CDIs en su sector. ¿Qué les parece? Claro, si bien no es un material que se está exportando, sí es algo inmaterial que se está exportando a otros países, que genera también movimientos económicos. Entonces los músicos también han hecho que se les devuelva también los CDIs al sector, ¿no es cierto? Porque hay muchos de nuestras, por ejemplo, de nuestros bandas, de nuestros grupos folclóricos, ¿no?, que salen a otros países y pues lógicamente pagan pues un gravamen arancelario, impuestos, ¿no es cierto?, y una serie de porque llevan, ¿no?, sus equipos y todo eso. Entonces querían que se les devuelva los gastos operativos de exportación, ¿no?, de su música a otros países. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Había un proyecto de grado justamente en eso, pero pues lógicamente se ha quedado en una. ¿Ya? Muy bien, simplemente eso, chicos, en referencia a las exportaciones y las importaciones. Vayamos al estado de costos de importación. Esto ya lo tienen, ¿no? Sí, lo pondré, para que no utilicemos los mismos. ¿Este de aquí? Claro que sí, joven, así todavía podemos usar. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Ustedes miren? ¿Ahora sí miren? Sí, pero esto ya lo tienen. Del centro. Esto no se mira. Mis estudiantes vampiros, ¿no? Chupasangre son ustedes, de sus papás. Se explotan a sus propios papás. Pobrecitos. No. Así tenía que ser, otros cosas así. No puedo ver así. Muy bien. Es que viene desde este lugar. ¿Listo? Estado de costo de importación, vamos a decir. Ahora, ¿dónde lo hacemos? Ahí, ¿no? Ahí lo haremos, porque vamos a necesitar eso. Estado de costo de importación. Bueno, vamos a hacer, tenemos, a ver, detalle, valor. Detalle, valor en dólares, el tipo de cambio y valor en bolívares. ¿Está bien?
Comencemos primero con el valor facturado, ¿no? El valor en POC. Vamos a colocar ahí lo que representa el valor POC. Representa cuántos kilogramos de materia prima. 10.000 kilogramos de materia prima. Materiales hemos puesto, ¿no? Sí, materia prima. Materia prima. Materiales. Materia prima. ¿Con un costo de cuánto era? ¿70.000? $70.000 al tipo de cambio de 6.96. ¿Cuánto teníamos? 87.200. 487.000 dólares. ¿Qué más tenemos? Derechos arancelarios. Era el 10%, ¿no? Derechos arancelarios, ¿dónde están los derechos arancelarios? En dólares, 49.225, ¿verdad? En bolivianos, 49.225. Derechos arancelarios o del gravamen arancelario. ¿Qué más tenemos? Tenemos los fletes de transporte. Vamos a hacer en bolivianos, ustedes lo transforman después en dólares. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Gastos en frontera. Aquí ya se va a colocar, ¿no? Tenemos gastos en frontera, esto viene en el enunciado. ¿Cuánto tenemos en gastos de frontera? 3.250. 3.250. ¿Qué más tenemos? Tenemos seguros. Todavía no. Comisión, agencia aduanera. Comisión, agencia aduanera. En una capitel del enunciado dice, ¿no? La fíjense. 2.300. 2.300. ¿Qué más tenemos? Comisiones. ¿Qué más hay? Gastos de despacho. ¿Tenemos gastos de despacho? Sí, 5.000. Sería la diferencia. Eso, 2.900. exactamente. 2.000. De ese total, dice, ¿no es cierto? 2.300 corresponden, dice, a comisión de agencia, ¿no? Entonces, la diferencia, ¿sí? La diferencia, ¿cuánto es la diferencia? Está en el enunciado. ¿Sí? 2.900. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Tenemos el IVA. El IVA correspondiente, que también lo hemos sacado, que es de 80.000. 37, ¿no? Sí. 37. El impuesto al valor agregado. Este es el total
costo bruto de importación. Ahí queda. Se llama el pulso, chicos. ¿Han visto? Voy a venir con mi escuadra. Total costo bruto de importación. Sumen todo y ¿cuánto es? ¿600? Sí. 629.000 271 Sí. con 36. 629.271 con 36. Es decir, total de gastos brutos de importación, ¿no? Sí, total ¿El costo? de costo bruto de importación o total costo bruto de importación, si ustedes quieren. ¿Ya? Total costo bruto de importación, se llama así. Hay que llenarlo, ¿no? Cualquiera de los dos. En su enunciado, fíjense, ya hemos determinado total costo bruto de importación. ¿Sí? Ya tenemos eso. Nos pide el costo de importación neto. Pues, ¿cómo puedo obtener ese valor, chicos? ¿No? Simplemente le voy a sacar el crédito fiscal o el IVA correspondiente, pero ya no del 14%, sino del 13%. Entonces, menos crédito fiscal. Así lo coloco, menos crédito fiscal IVA. El 13% de 629.271. 81.805,28. 28. ¿Sí? Lo voy a poner como negativo, ¿ya? Para que puedan generar la diferencia. Y aquí va a ser total costo neto de importación. ¿Cuánto es la diferencia? 547.000. ¿Cuánto? $547.466.09. 547.000. 466. Ya. 09,09. 0,09. Ese es el neto. Listo, ya está. Entonces, este es primero, este es segundo, aquí está el tercero y aquí está el cuarto, ¿no? Los 4 puntos que nos están pidiendo. Nos faltaría un quinto punto, que son los asientos contables.
¿Qué nos falta ahora? Los asientos contables, ¿no? Este ya lo tienen, ¿no, chicos? Vayamos a nuestro primer asiento. Entonces, según el plan de cuentas tenemos que hacer una apropiación, ¿no? En realidad es materia prima, pero esta materia prima, chicos, no ha llegado todavía a nuestra empresa. ¿Qué tipo de principio sería, chicos? Principio de contabilidad. Algo de devenga podría ser, ¿sí? Tenemos que efectuar, ¿no? O colocar lo que es el principio de realización. Ninguno de nosotros puede registrar la mercadería sin que haya llegado, verificado dentro de lo que es nuestro inventario, ¿no es cierto? Estoy hablando de algo que no está ahí, entonces por lo tanto contablemente no tendría que registrar. ¿Cuándo lo registro? Cuando llega, ¿no es cierto? Verifico y ahí recién hago el registro contable. Entonces, principio de contabilidad de realización. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a registrar? Simplemente una cuenta transitoria. ¿Está bien? Tenemos entonces ahí materia prima. Eso. Materia prima en tránsito. Esta, jóvenes señoritas, puede ser una cuenta en tránsito local o local y externo vamos a colocar. Esto todavía no vamos a ver, ¿bien? O sea, si yo quiero hacer específicamente, tendría que decir que la materia prima en tránsito local se encuentra dentro del territorio nacional. Puedo decir que puedo traer mercadería de Santa Cruz, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces sería materia prima en tránsito local. Si estoy trayendo de la Argentina, de Brasil, de China, entonces sería externo, del exterior también. ¿Ya? Cualquiera de esos. ¿Sí? Para no confundirlas, si quieren ustedes, pues simplemente esto depende de ustedes. ¿Ya? Entonces, simplemente así lo estamos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿con qué estamos pagando? Caja. Puede ser caja, moneda nacional, también puede ser banco, moneda nacional, o también moneda extranjera. En este caso que estamos utilizando moneda extranjera, ¿no? Esta es la primera fase, es decir, nosotros como empresa estamos comprando de China, de Argentina, ¿no es cierto? Y nos han pedido que mandemos el dinero para poder realizar la compra. Fíjense, solamente de la materia prima. No estamos hablando de los fretes, de los carguíos, gravamen, nada de eso estamos hablando. ¿Sí? Entonces, en una primera instancia, simplemente yo voy a pagar la materia prima, que serían los 487,200. Licenciado, serían los 70,000. Claro, pero eso sería en dólares. Dólares. Pero estamos manejando extranjero. ¿Listo? En caja moneda extranjera no debería
Díganle su lapsus. Tampoco es que no hay lógica si estamos hablando. Principio de contabilidad, moneda de cuenta. ¿Qué dice el principio de contabilidad, moneda de cuenta? Contablemente los registros contables tienen que ser registrados en moneda de curso local del país en el cual se está realizando la contabilidad, ¿no es cierto? Como nosotros estamos utilizando dólares, ¿no es cierto? Tendríamos que hacer el registro en bolivianos o su equivalencia en bolivianos, ¿sí? No puedo colocar en mis registros contables 70,000 dólares, no lo puedo hacer, ¿sí? Tengo que registrarlo a su equivalencia en bolivianos. ¿Está bien? Ahora, no está algo usted, digamos, lejano de la realidad. Por ejemplo, nosotros en el área minera manejamos tanto en dólares como en bolivianos. Aplicamos la norma internacional de contabilidad, la número 25, la NIC 25, la cual me dice que yo puedo hacer el registro contable tanto en dólares como en bolivianos. ¿Sí? ¿Por qué me dirá usted? Porque en realidad cuando yo realizo procesos de venta o de comercialización de mineral, me someto a la cotización internacional del mineral. Y esa cotización internacional está en dólares norteamericanos. Entonces, por lo tanto, cuando yo realizo ventas, pues tengo que calcular por dólares y recién traducirlo a bolivianos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que en cualquier momento yo tengo que tener el valor correspondiente en boliviano. Entonces, para hacer ese movimiento de cambiar de dólares a bolivianos, voy a tener que saber el tipo de cambio inicial y el tipo de cambio final. Y que para mí esas operaciones, pues lógicamente me va a traer más, ¿cómo se puede decir? Más operaciones auxiliares. Entonces, si yo registro en dólares, por ejemplo, hace 7 años, por ejemplo, lo he registrado $1,000 a 7. Y hoy en día está en 7.50. Entonces no tengo que irme hace 7 años. Directamente lo multiplico 7.50 por dólares y ya tengo el valor. Ya no tengo que estar utilizando el valor histórico, nada de eso. ¿Qué les parece? ¿Ya? Pero eso es en el sector minero. ¿Ya? En nuestro sector, como nos dice el principio de contabilidad moneda de cuenta, yo tengo que registrarlo en Bolivia. No puedo registrar en moneda extranjera. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien, pero está bien que se equivoque, ahora ya le va a servir eso para que... Sabía que lo había leído en alguna parte sobre la moneda extranjera de que te sometes a lo que está en el exterior y lo que está en el interior también. Claro, pero su valuación en el registro contable de la empresa, porque no presenta sus estados financieros en dólares, lo presenta en bolivianos. Entonces se me han cruzado los cables. Eso, tú le das un lapsus, pero está bien para aclarar. Nadie te ha dicho que está mal, no se han reído tampoco sus compañeros, nada, no ha pasado nada. Me han juzgado en silencio. Por favor, ¿por qué se ríen en silencio de su compañero? No le van a crear traumas, por favor. Listo, muy bien, ya está eso. Ahora, ¿qué es lo que tengo que registrar? Voy a registrar, ¿sí? Voy a dar de baja esta cuenta transitoria y la voy a registrar con una nueva cuenta, la cual va a absorber los valores correspondientes, pues lógicamente, de la materia prima como corresponde. ¿Estamos de acuerdo? No, dice. La glosa te coloquen ahí por la adquisición de 10,000 kilogramos de materiales a un costo unitario por kilogramo de 10 kilos. $7. La glosa, señor. Con la adquisición de 10,000 kilogramos. Si quieren glosa, o si no, ya pues. Para registrar la adquisición de 10,000 kilogramos de material o de materia
con un costo unitario de bolivianos 6.96, ¿no? O 7. 7. No da $7. Sí, de $7 el kilo. $7. ¿Saben qué? En el examen pueden rayarlo todo, ¿no? Pueden colocar operaciones, lo que ustedes quieran. La cuestión es que me demuestren de dónde están sacando. ¿No? No hay problema. Asiento número 2. Ahora, ¿para qué he hecho todo esto en realidad? ¿Para qué me sirve esto? Para determinar este valor. ¿Sí? Entonces vamos a registrar ahora lo que corresponde almacén de materiales o inventario. Eso. Almacén de materia prima, almacén de materiales y suministros, inventario de almacén y suministros, lo que ustedes quieran, pero esto sí o sí tiene que ser una cuenta de activo. ¿Está bien? Almacén de materiales y suministros, ¿sí? Inventario de materiales y suministros también. Cualquiera de esas cuentas ustedes pueden ver. No está mal. ¿Sí? Eso dependerá del plan de cuentas. Según su plan de cuentas, dice almacén de materia prima. ¿Sí? Sí o sí es una cuenta de activo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya se creó? Vamos a quedar ahí, ¿no? Sí. Vayan a comer la sopita antes que se pierda. Voy a completar. Cuestión complementaria.